Hola, buen día. En este video les voy a explicar el tema de lo que es un sistema de vectores, de este importante libro, de esta importante bibliografía llamada Temas Selectos de Física 1. Bien, pues un vector es una magnitud, valga la redundancia, es una magnitud vectorial que tiene un punto de origen, un ángulo de inclinación, es decir, tiene un sentido. Generalmente, bueno, los vectores más comunes pues son las fuerzas, las velocidades y las aceleraciones, entre otro tipo de vectores. Un sistema de vectores pues es aquel entonces en donde en este caso actúan fuerzas de manera simultánea para así tener una fuerza resultante. De acuerdo entonces al ejercicio propuesto por este autor, tomado de la página 33, ¿sí? Este problema número 2, donde tenemos lo siguiente. Dado los siguientes vectores, y vamos observando de 14 newtons con esta dirección de 32 grados, 16 newton, 120, 18 newtons, 190 y así sucesivamente. Recuerden que la fuerza se mide en newtons o en otra unidad llamada dina. ¿Sí? Las unidades llamadas dina pues nos sirven también para medir una fuerza. De ahí el nombre que el instrumento de medición que sirve para medir la fuerza se llama dinamómetro. Ok, entonces nos piden aquí que hagamos pues el diagrama de cuerpo libre y pues encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. En otras palabras, entonces estos cuatro vectores los vamos a representar en un plano cartesiano en dos dimensiones, en las coordenadas x, y. Ok, aquí en color azul tengo la horizontal, que es el eje X, o la abscisa también llamada así, y el eje Y, que es la vertical también llamada ordenada. Sobre el eje X y entre el eje X y el eje Y empezamos a trazar el vector de 14 newtons. Eh, Vamos a hacer esa consideración para la facilidad del diagrama. Nosotros podemos tomar este criterio. Eh, Sería muy incómodo medir 14 centímetros, luego 16 centímetros y quedaría una gráfica muy grande. Podríamos tomar entonces en cuenta una escala que nos convenga para la representación de dicha gráfica. ¿Sí? Pues, puesto que nos piden lo que es el diagrama de cuerpo libre, el cual nos va a representar esa gráfica de fuerzas que actúan pues, en dicho sistema. Por lo tanto, si lo divide entre 2 ese 14, si todos estos números los divide entre 2, pues va a quedar un vector de 7, uno de 8, uno de 9, uno de 5.5. Aún me sigue quedando grande, o muy incómodo para trazar en mi hoja de cuaderno esta gráfica. Entonces, no va a ser a la mitad. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos un poquito más chico? Bueno, si yo tengo 14, ¿qué les parece si lo divido entre 10? Si lo divide entre 10, pues si lo divide entre 10 me va a quedar entonces 1.4. Ahora se pasó de pequeño. Un centímetro con 4 milímetros sería muy poco. Bueno, ¿qué les parece si si lo dividimos no entre un décimo, sino entre tres décimos? ¿Sí? Porque finalmente, si se fijan, aquí yo estoy dividiendo entre un décimo. ¿Sí? ¿Qué les parece si dividimos entonces entre tres décimos? Por ese 14. ¿Cuánto nos va a dar? Bueno, 3 décimos por 14. Bueno, pues 3 décimos es equivalente a punto 3, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea una gráfica más cómoda, 3 décimos es equivalente a punto 3. Entonces, esa es la escala que voy a tomar. O sea, le voy a reducir mis vectores originales a 3 décimos. Entonces, cuando yo multiplique por 14, pues voy a tener entonces aquí un vector de 4.2. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a tener un vector de 4.2 a 32 grados. 16 por el punto 3, aquí voy a tener un vector de qué tamaño? Pues de 4.8. Aquí voy a tener un vector. Lo único que muevo son los números que me representan las cantidades de la fuerza, los newtons.
Bueno, 18 por 3, aquí voy a tener 5.4 y 11 por 3, aquí voy a tener entonces 3.3. Se me ocurre por comodidad hacer esa operación, pero finalmente la escala que ustedes quieran tomar, ¿sale? La escala que ustedes quieran tomar. Entonces, con mi regla voy a ir dibujando, voy a ir trazando, perdón, en este caso, este vector que estoy aquí señalando en color negro, el vector A. A ver, este vector, aquí lo voy trazando y va a tener entonces 4.2. ¿A qué inclinación? Pues va a tener una inclinación de 32 grados, así como lo indica este, el autor. El segundo vector pues va a tener entonces una inclinación de 120 grados. Ok, entonces empezamos a contar. Siempre vamos a contar desde cero. Recuerden que sobre la horizontal tenemos aquí 0 grados. ¿Sí? Entonces es el caso de que aquí medí 32 grados a partir de cero. Y entonces aquí si voy midiendo, pues en este caso aquí voy a ir midiendo así como se los voy trazando, como si tuviéramos aquí el transportador: 0 grados, 10, 20, 30, aquí 60, 90, llegué aquí a 90 y hasta le pongo 30 grados más para llegar hasta 120. Aquí tengo entonces 120 grados para el vector B. Para el vector C, 190 grados. Ok. Igual vamos a tomar nuestro transportador y vamos a considerar, bueno, pues otra vez empezamos a medir desde cero. Nuevamente tomo mi transportador y aquí inmediatamente localizo 90 grados. Sigo midiendo 180 grados. 180 grados más otro poquito más para llegar a 190 grados. Entonces aquí tengo en color amarillo esos 190, 190 grados para lo que viene siendo lo que es el vector C. Ok, vamos con el vector siguiente, que es el de 11 newtons. Entonces tengo 255 grados. Bueno, a ver, con otro color iluminamos aquí este vector. Y bueno, pues otra vez el mismo criterio. A ver, 0, 30, 60, 90, 180, llego aquí y casi sumo lo que me falta. Bueno, considerando que aquí tengo entonces 270 grados, cada cuadrante vale 90. Bueno, pues agrego lo que me falta para llegar a 255. Aquí tengo entonces mis cuatro vectores representados en color negro. El vector, el vector A, el vector B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tengo entonces estos cuatro vectores, analíticamente voy a buscar esa fuerza resultante. Cada, cada vector en ese caso, puesto que está medido en newtons, pues es una fuerza. Entonces tengo cuatro fuerzas que están interactuando simultáneamente y vamos a ver hacia dónde se dirige esa nueva fuerza y de qué tamaño es. ¿De acuerdo? Entonces, pues espero que no haya duda aquí en cuestión de la selección de la escala. La gráfica va a tener las mismas características, quizás si está más amplia o más pequeña, pero siempre va a tener el mismo ángulo y pues vamos a poder hacer la medición o la comprobación, lo que hagamos analíticamente con lo que quede así en la gráfica físicamente. Entonces, pues este es nuestro diagrama. Ya está, y aquí tomé este criterio para hacer la gráfica, pero finalmente pues es algo personal, ¿no? Definitivamente, si ustedes desean tomar los 14 newtons, bueno, pues hagan su gráfica, quizás hasta en una cartulina, ¿no? O o si la tienen muy pequeña la gráfica, pues quizás en una hoja papel milimétrico, pero bueno, aquí fue el criterio para seleccionar la escala, ¿no? Este, bueno, espero que no haya dudas aquí. Bueno, ahora vamos a calcular esa fuerza resultante. Bien, vamos a considerar aquí, vamos a considerar entonces que la siguiente sumatoria, ¿sí?
aplicando pues esta técnica para la solución de lo que son cuando se tiene un sistema de vectores. Entonces, escribo aquí la letra sigma, la letra griega, que me va a decir suma de fuerzas en X. La letra sigma indica sumatoria. Y empiezo a escribir así. Siempre para el eje X voy a considerar la función trigonométrica coseno. ¿Sí? Considerando algunos antecedentes de trigonometría, siempre para el eje X voy a considerar esta función trigonométrica. Y voy a empezar con el primer vector, que es 14. Y voy a escribir así, 14, coseno de 32 grados. Es sumatoria, pues sigo sumando. ¿Cuál es el siguiente vector? Este 14 lo tomo como su número original y tal y como está, no conforme está aquí la escala. Sí, estos números que voy a subrayar aquí en este momento, son exclusivamente nada más para la realización de la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces estos números son solamente para realizar la gráfica. Este, eh, los números que para hacer la parte analítica son estos los que voy a considerar. Entonces, 14 coseno, ya lo consideré, del ángulo mencionado que es 32. Luego, ¿cuál sigue? Pues sigue aquí 16, 16, coseno del ángulo de 120. ¿Cuál es el siguiente? 18 coseno de 190. 190. Sigo sumando más. Otra vez coseno. Perdón, falta el tamaño, la magnitud vectorial que es de 11. Coseno de 255 grados. ¿Sale? Esa es la primer sumatoria. Y bueno, pues para que no se nos olvide, vamos a repetir lo mismo. La sumatoria en la componente Y o en el eje Y. Se repite lo mismo, ¿no? Solo que ahora para el eje Y voy a ocupar la función trigonométrica seno. Y escribo exactamente lo mismo. Fíjense bien, 14, pero voy a escribir en su lugar seno. Seno de 32 grados, ¿de acuerdo? Más 16 seno de 120 grados más 18 seno de 190 grados más 11 seno de 225 grados. Vean que aquí ya tenemos las dos sumatorias, ¿no? ¿Sí? La letra sigma con la fuerza en X, así como subíndice, F de X y F de Y. Ok, una vez que ya tenemos entonces indicadas las dos sumatorias, procedemos, pues vamos a ocupar la calculadora así como va y vamos a ir metiendo estos datos, ¿sale? Entonces empezamos tal y como está, así vayan metiendo los datos. 14 coseno de 32, los signos solitos les van a ir dando. ¿Sale? Si meten todos los datos así como va, despreocúpense cuando les da negativo o positivo, porque se da una serie de restas. Bien, entonces el siguiente es 16 coseno de 120, más el siguiente es de 18 coseno de 190, cierro aquí mi paréntesis, y luego por último 11 coseno de 255 y tengo entonces una componente en el eje X de menos 16,70. Ok, la sumatoria, ¿sí? La letra sigma, la letra griega sigma, aquí en f de x va a ser igual a menos 16,70. Ok,
Si ustedes van haciendo esto, así en la calculadora, eh, este, pues el primer vector, este otro vector y así sucesivamente, pues van a encontrar números positivos y negativos, les comentaba, ¿no? Entonces, por el tamaño del grado del ángulo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues voy a tener 11,87, aquí voy a tener -8, aquí voy a tener -17,72 y aquí voy a tener -2,84, de tal forma que si ustedes efectúan toda esta operación así como se la señalo, les va a quedar entonces -16,70. Sin embargo, como les comento, de una forma práctica, metan todos los datos así como van. Entonces, bueno, pues eh, no es necesario apuntar todos los numeritos así. Vamos de una vez a que si metemos todos los datos nos va a dar directo el resultado. Ok, vamos a hacer lo mismo en la parte inferior, ¿no? Con la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, entonces, pues aplicamos el mismo criterio. A ver, eh, sumatoria de fuerzas en Y es igual. Y empezamos a meter todos estos datos en la calculadora, por favor. Empezamos a ver, 14, 14 seno, la función trigonométrica seno, e introducimos ahí el ángulo de 32 y cerramos el paréntesis. Siempre le ponen más porque implica una suma, una sumatoria. 16, nuevamente seno del ángulo que sigue, que es 120. Cerramos el paréntesis, nuevamente más. 18, otra vez seno de 190. Y por último, 11, 11 seno de 255 y voy a tener un resultado de 7,52. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a utilizar la calculadora. Y bueno, pues este resultado lo apuntamos en nuestra siguiente anotación aquí de sigma, que es entonces, quedamos que de 7,52. Ok. Considérenlo, si quieren, así como receta. Vamos a editarnos la demostración trigonométrica. Eh, siempre para coseno utilicen la relación eje X, ¿sí? Es decir, para el eje X, siempre coseno, coseno, coseno y coseno. Y para el eje Y, seno, seno y en todo seno, ¿de acuerdo? Si se fijan, se repite el 14, el 16, el 18, el 11. Se repiten los ángulos también, lo único que cambia es la función trigonométrica, ¿sale? Entonces, no descuiden, para Y, seno y para X, coseno. Ok, entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a aplicar, pues, igual aquí un pequeño conocimiento de la geometría analítica, cuando se analizaba la línea recta y la descomposición de esa línea recta en el plano cartesiano. Bueno, se trata del siguiente modelo matemático, el cual es, pues, una aplicación nada más ni nada menos que del teorema de Pitágoras. La resultante es entonces una aplicación del teorema de Pitágoras, es la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Aplicando esta pequeña fórmula, ¿sí? La vamos a subrayar. Obtenemos la resultante de ese sistema de fuerzas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a sustituir entonces aquí la resultante. Los vectores llevan en la parte superior una flechita. ¿Sale? Esa es una simbología, es decir, el autor aquí pudo haber puesto, porque aquí lo indica que son vectores, pero el autor pudo haber puesto aquí el vector A y en la parte superior de la A una flechita. Ay, perdón, salió muy fea la flechita. A ver, a ver, elimino esto. Y y sí, efectivamente aquí
pude haber puesto una flechita para indicar el vector A, una flechita para el vector D. Siempre en la parte superior lleva una flechita, pero como ya es, pues ya nos indica aquí que se trata de un vector, no es necesario escribir la flechita, pero bueno, es un símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos denotando entonces el vector R, el vector resultante, eh, que vamos a encontrar mediante la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas en X? Ok, entonces ahí tenemos que vale menos 16.70 y esto lo elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Que es el valor que tenemos aquí, menos 16.70. Ok, luego más el otro vector que es de 7, este, de 7.52, ¿de acuerdo? Este, de 7.52 y esto va al cuadrado. Ok, y bueno, pues entonces cerramos la raíz y hacemos otra vez la operación, ¿de acuerdo? Entonces, la resultante, escribo la letra R y aplicamos pues, lo hacemos así por partes si es necesario, para no equivocarnos y escribimos entonces 16.70 y eso lo elevan al cuadrado. Sí, aplicando la ley de los signos, pues todo el número negativo al cuadrado se hace positivo. Y aquí voy a tener 278.89 más, entonces, aquí en esta parte voy a tener en el 7.52, eso al cuadrado, pues voy a tener entonces aquí 56.55. Realizamos la suma de 278.89 más 56.55. Entonces vamos a tener aquí un resultado de 335, ¿sí? 335.44, que al extraer la raíz, pues vamos a tener aquí un valor de 18, de 18.3, vamos a dejarlo con una décima. Bueno, 18.3, esa sería la resultante. Bien, ya que tenemos entonces la resultante, vamos aquí a subrayarla. Busquemos entonces el ángulo. Si ya tenemos una resultante, sí, pero ¿cómo la trazo? ¿En qué parte, en qué lugar del plano cartesiano la ubico? ¿Estaría por aquí, por acá? No sabemos. Entonces, no sabemos en qué parte del plano cartesiano esté. Bueno, por lo tanto, entonces, vamos a aplicar otra pequeña fórmula, también eh, relacionada a lo que es la trigonometría y a la geometría analítica, que va de la siguiente forma. Este es entonces, recuerden, para calcular la pendiente de una línea recta, se hacía la división de y entre x. Bueno, lo mismo sucede aquí. La sumatoria de la sumatoria de fuerzas en y entre la sumatoria de f de x, sería la pendiente, que también se puede representar así de esta forma. El ángulo de esa línea recta, en este caso de este vector, sería así. Vamos a indicarlo con la letra alfa. Pueden utilizar gamma, beta, teta, etcétera. Va a ser entonces utilizando esta pequeña fórmula: tangente a la menos 1, la tangente inversa, así se expresa, de la sumatoria de fuerzas en X, perdón, de fuerzas en Y, mencionamos que va en el numerador, entre la sumatoria de fuerzas en X. Esta sería la expresión matemática a utilizar para el cálculo del ángulo que va a tener esa resultante que acabamos de encontrar. Ok, entonces vamos a sustituir. Y bueno, pues al sustituir voy a tener aquí la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y, quedamos que es entonces aquí 7.52 entre entonces menos 16.70. Bueno, pues de la misma manera buscamos
la tangente. Y vemos que la tangente, este, en primer lugar tiene el símbolo de tangente, y en la parte superior tiene tangente a la -1 en color amarillo. Ok, entonces así están prácticamente todas las calculadoras, los diversos modelos en calculadora científica. Oprimimos la tecla chip, la que se encuentra en la parte superior a la izquierda, oprimimos y luego tangente. Y vemos aquí en la pantallita que ya en la parte superior tenemos la tan o la tangente a la -1, al exponente -1, y ahí entonces introducimos el dato. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas en Y? 7.52, ¿de acuerdo? Entre el 16, entre el 16.70. Bueno, pues ahí está. Tenemos entonces un ángulo de 24.24. Pero, ojo, el 16.70 es negativo, es negativo. Por lo tanto, el ángulo debe de salir negativo, como -24.24. Ok, entonces, bueno, pues vamos a considerar ese signo. Aquí, entonces, aquí voy a tener que alfa vale entonces -24. Punto 24 grados. ¿De acuerdo? Subrayamos nuestro resultado. Ok, esta es la parte analítica. Considerar entonces de un sistema de vectores es calcular la resultante mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y calcular el ángulo. Ya que tenemos entonces estos dos datos, ahora sí podemos terminar nuestro diagrama. Y nos regresamos entonces aquí al inicio, y en este diagrama entonces pues vamos a trazar entonces de qué tamaño es la resultante, perdón, de 18.3. ¿Por cuánto estábamos multiplicando cada uno de los números? De los vectores, perdón, 18.3. Ojo, si yo aquí tengo 18.3, bueno, pues multiplíquenlo entonces por .3, porque hicimos la reducción a 3 décimas, ¿sí? Así como hicimos .3 por 4, que me dio 4. A ver, les hago el recordatorio nuevamente. Hicimos la reducción para que no quedara muy grande la gráfica. De 14 le hicimos la reducción a 3 décimas, quedándome entonces que multiplicar 14 por .3, y me dio 4.2, y así sucesivamente. Por ejemplo, con el 11 lo multipliqué por ese .3 y me dio 3.3, la comodidad que les comentaba para hacer la gráfica. Por lo tanto, este número me salió así original, en 18.3, sería una resultante bien grandota. Pues no, pues para hacer la gráfica esto multiplíquenlo por 0.3. Bueno, si ustedes multiplican ese número resultante 18.3 por .3, entonces van a tener en escala 5.4. ¿Sale? 5.4. ¿Y dónde vamos a graficar eso? Bueno, a ver, tenemos que la sumatoria en fuerza de X es negativo, ¿de acuerdo? Bueno, es negativo, se va hacia la izquierda. Y luego es positivo, la sumatoria de fuerzas en Y se va hacia arriba. Quiere decir que yo voy a tener entonces un vector que si tomo mi regla, voy a medir aquí 5.4, con un ángulo negativo de 24.24. Entonces me quedaría aproximadamente aquí en este lugar, aquí donde voy a trazar mi vector aproximado, aquí quedaría. Este sería mi vector, aquí quedaría mi vector R. Tengo un ángulo que es de 24.24, pero es negativo, por eso queda en el segundo cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces,
Esta es mi fuerza resultante que estoy aquí subrayando. Esta es mi fuerza resultante. ¿De acuerdo? Ese es mi diagrama completo. Ok, espero que haya quedado todo claro. Bueno, pues, este, cómo, qué criterio se utilizó para seleccionar una escala y hacer la gráfica. El criterio pues es muy personal, como ustedes gusten, como ustedes se acomoden, si lo reducen, si tienen un vector bien grandote, por ejemplo, de 100 newtons, pues háganlo a 10 centímetros quizás, ¿sí? O reduzcanlo a una veinteava parte, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues aquí, para que quedara de un tamaño considerable, le hice una reducción a 3 décimos cada uno de los vectores. Y 3 décimos es equivalente a 0,3 y por eso multipliqué por 0,3 cada uno de los 4 vectores, quedándome pues la gráfica así de esta forma. Ya que realizo la gráfica, pues eh, hago la sumatoria, ¿sí? De las fuerzas en X y de las fuerzas en Y. A esto le llamamos componentes. Ajá. Eh, Estas componentes, pues, bueno, pues todos los vectores se rigen al eje X pues en el eje Y. Entonces hay una componente en X y hay una componente en Y. Y bueno, pues finalmente al hacer la sumatoria, pues nos dan esos valores. Y pues lo que les recomendé, tengan mucho cuidado, siempre midan a partir de cero. Si no, de lo contrario, estarían ustedes aquí considerando signos negativos, aquí signos negativos, y entrarían quizás en errores, ¿no? Sumatoria, sumen todo, pero consideren sus ángulos siempre medidos a partir de cero. ¿Ok? Entonces, pues, ojalá y quede todo claro. Muchas gracias por su atención. Buen día.